En la víspera de mi boda con Philip, su archirrival murió en un accidente de coche. Solo entonces descubrí el amor oculto e inmenso que Philip sentía por ella. En el lugar del accidente la sostuvo en sus brazos y lloró como si le hubieran arrancado el corazón. Para compensar su arrepentimiento, pospuso nuestra boda y viajó por el mundo llevando sus cenizas. Después de finalmente dejarla ir, regresó y se instaló para preparar nuestra boda. Solo entonces supo que el otro cuerpo en el lugar del accidente, aquel por el que nadie se preocupaba, era el mío. Capítulo 01. El día que regresé de un viaje de negocios, fui atropellada por un coche frente a la empresa de Philip. La luz del sol del mediodía cayó sobre mí, dejando mi cuerpo pálido y frío. Mi alma flotaba sobre el medio de la carretera, mirando fijamente a Philip, arrodillado en el suelo, llorando desconsoladamente. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras sostenía el rostro de la persona en sus brazos, su expresión llena de desesperación y devastación. Bajé la cabeza y miré el atractivo perfil de Philip, sintiendo innumerables pequeños dolores extenderse por mi corazón. La persona en sus brazos no era yo. Era su archienemiga, Cressida. Luchaban ferozmente en el mundo de los negocios y se saboteaban en secreto en privado. Cada vez que Philip la mencionaba, no mostraba más que disgusto. Pero ahora hundió la cabeza en el cuello de Cressida como un cachorro abandonado, sollozando mientras confesaba el amor secreto que lo había destrozado. Cressida, despierta. Abre los ojos y mírame. Nunca volveré a ir en tu contra, no me asustes. Por favor, despierta. La amargura y la confusión me invadieron. Miré impotente a Cressida. Philip le había limpiado la cara y la sostenía con cuidado en sus brazos. Parecía tranquila, como si solo estuviera dormida. Mientras tanto, yo yacía no muy lejos, como una muñeca rota, cubierta de tierra y completamente desaliñada. El dobladillo de mi vestido blanco ondeaba al viento, exponiéndome de una manera vergonzosa e indigna frente a todos. Sin embargo, de principio a fin, mi prometido nunca me notó a su lado. Aunque llevaba puesto el vestido blanco que me dio, aunque el anillo de compromiso en mi dedo anular reflejaba una luz cegadora, sus ojos solo tenían a Cressida. No había lugar para nadie más. El personal médico me miró con lástima. Envolvieron mi cuerpo en una sábana blanca y me levantaron apresuradamente a una camilla. Cuando pasaron frente a Philip, de repente levantó la vista. Me quedé paralizada. ¿Me reconoció? Pero al segundo siguiente, levantó a Cressida y corrió hacia adelante, apartando mi camilla. Cayó de rodillas frente al personal médico con un golpe seco. Doctor, por favor, se lo ruego. Sálvela. Capítulo 02. A los ojos de todos, Philip era un hombre frío y noble que rara vez mostraba sus emociones. Incluso frente a mí, siempre mantenía una apariencia contenida y compuesta. Incluso cuando sus sentimientos se intensificaban, solo bajaba la voz, respirando con dificultad, mientras me susurraba alabanzas entrecortadas al oído, diciéndome lo buena que era. Pero ahora, por Cressida, la mujer que le había robado innumerables clientes, podía arrodillarse ante todos sin pizca de dignidad, llorando desconsoladamente. Observé el rostro de Philip con atención. Sus rasgos parecían esculpidos con precisión. Su expresión, normalmente indiferente, se había desvanecido por completo, reemplazada por una emoción retorcida y abrumadora que lo hacía parecer un perro rabioso descontrolado. Solo entonces comprendí que no era que no pudiera expresar sus emociones. Era que su odio, su ira y su amor pertenecían a Cressida. El amor que una vez se había filtrado hasta lo más profundo de mis huesos fue arrancado en un instante. Sentí náuseas. Di varios pasos hacia atrás, sin querer volver a ver su rostro. Entonces, un teléfono con la pantalla rota llamó mi atención. La funda blanca, decorada con un dije de osito de peluche, pertenecía a Cressida. La pantalla seguía congelada en su chat con Philip. Los dos últimos mensajes eran de Philip, me caso. Y la respuesta de Cressida, espérame. De repente recordé cómo había muerto. No le había dicho a Philip que mi viaje de negocios había terminado antes de tiempo. En cuanto bajé del avión, fui directamente a su empresa con la intención de darle una sorpresa. Pensando en cómo, antes de irme,
Se había apoyado en el marco de la puerta y me había dicho con dulzura que no soportaba estar lejos de mí y que nos casaríamos en cuanto volviera. Aceleré el paso inconscientemente. Pero en vez de eso, me topé con Cressida abajo. Levantó el teléfono, con voz suave y un toque de desprecio apenas disimulado en la mirada. ¿Lo viste bien, Beatrice? Mientras no esté de acuerdo, ustedes dos nunca se casarán. Él me odia, pero me ama aún más. Soy la única que realmente está a su altura como su pareja. Después de decir eso, me miró de arriba abajo con una leve sonrisa en los labios. Espero que tengas un poco de sentido común y te vayas por tu cuenta. No quiero tener que lidiar contigo. Levanté la mano y la abofeteé. Después de eso, mis recuerdos se volvieron borrosos. Solo recordaba algunas imágenes dispersas. Una camioneta desbocada. Transeúntes gritando. Y la figura tambaleante de Philip corriendo hacia Cressida. Capítulo 03. Por alguna razón, mi alma no podía alejarse demasiado de Philip. Lo seguí al hospital solo para ser echada por la familia de Cressida. Después de regresar a casa, Philip se encerró dentro de la casa. Apagó su teléfono y se acurrucó en el sofá bebiendo hasta emborracharse por completo. Una vez había dicho que el alcohol dañaba el cerebro. Ni siquiera había probado una sola gota en nuestra fiesta de compromiso. Pero ahora bebía día y noche como si quisiera beber hasta morir y seguir a Cressida a la tumba. No fue hasta el cuarto día que Sean trajo a su asistente Andy y entró a la fuerza en la casa. Sin decir una palabra, golpeó a Philip. Philip, sé que estás sufriendo, pero necesitas recomponerte hoy. ¿De verdad ni siquiera vas a su funeral? La cabeza de Philip fue golpeada hacia un lado por el impacto. Su flequillo desordenado le cayó sobre la frente, haciéndolo parecer completamente exhausto y agotado. Soltó una risa suave y habló con indiferencia. Sean, lo lamento. Debería haberme dado cuenta de mis sentimientos antes. Cuando Cressida estaba viva, seguí luchando contra ella. Ni siquiera sabía que la amaba. Sean se quedó helado. Cressida, no Beatrice. Al oír mi nombre, Philip hizo una pausa por un momento. Cerró los ojos brevemente, se frotó las sienes con irritación y habló con voz ronca. ¿Te envió ella aquí? Cressida ya está muerta. ¿Por qué sigue peleando con una persona muerta? No es que me niegue a casarme con ella. La boda solo se pospuso. Dile que deje de armar un escándalo. Apoyé la barbilla en la mano y miré fijamente a Philip. No había ni rastro de culpa en sus ojos oscuros. Ah, claro. Todavía no sabía que yo también estaba muerta. El asistente abrió la boca queriendo decir algo, pero Sean levantó la mano y lo detuvo. Bajó la mirada hacia Philip. Después de un largo silencio, soltó una risa fría. Bien. Ya que has tomado tu decisión. Cuando regrese de su viaje de negocios, hablaré con ella. Espero que no te arrepientas. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue con el asistente, que parecía querer decir algo pero no podía. Lo seguí hasta la escalera y oí al asistente preguntar con cuidado, ¿no deberíamos contarle a Philip lo de Beatrice? Sean se detuvo. Su voz era ronca y agotada. Yo me encargaré de su situación. No se lo digas a Philip todavía. No podrá soportarlo. Lo más importante es, Beatrice probablemente tampoco querría verlo. Me apoyé en el marco de la puerta mirando los ojos enrojecidos de Sean y le dediqué una sonrisa amarga. Los tres habíamos crecido juntos en un orfanato y luego entramos en la misma universidad. Después de graduarnos fundamos la empresa que tenemos hoy juntos. En aquel entonces, Philip y yo vivíamos en un sótano destartalado. Una noche, después de regresar de una cena de negocios, me vio comiendo fideos instantáneos. Me abrazó con el corazón roto y juró que nunca me defraudaría, que me daría un hogar feliz. En ese momento, su mayor deseo era casarse conmigo en una boda grandiosa y gloriosa. Pero ahora vivía en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad y su mayor problema era cómo deshacerse de mí. Capítulo 04. 3 días después, todavía no había encontrado la manera de dejar a Philip. Pero Philip inesperadamente se aseó y se veía completamente diferente. Confundida,
Lo seguí hasta que se arrodilló frente a la villa de la familia de Cressida. Solo entonces comprendí por qué había venido. Quería las cenizas de Cressida. Aunque me había preparado mentalmente, mi corazón seguía doliéndome instintivamente. Había pasado una semana. No le importaba en absoluto por qué no había regresado ni si me había ocurrido algo peligroso. Aún así, estaba dispuesto a arrodillarse frente a la casa de su enemigo y rogar por las cenizas de la mujer que una vez había sido su rival. La familia de Cressida solo valoraba el beneficio. No les importaba perder a una hija insignificante. Solo querían exprimir hasta la última gota de valor que le quedaba. Exigían el proyecto más importante que tenía entre manos a cambio de las cenizas de Cressida. Era el proyecto en el que había trabajado horas extras durante meses, bebiendo con clientes hasta casi vomitar, y que finalmente había conseguido tras pasar 3 días en el hospital recibiendo tratamiento intravenoso. En aquel entonces, Philip rara vez se enfadaba conmigo. Me había regañado por no cuidar mi salud. Pero ahora accedía sin dudarlo. Me dolía el corazón, pero también sentía un poco de arrepentimiento. Todo el esfuerzo que había puesto en construir nuestro futuro se había convertido finalmente en el trampolín para que él persiguiera a Cressida. La urna fue traída por el hermanastro de Oscar Cressida. Philip la tomó con cuidado. Bajo las luces parpadeantes bajó la mirada. Sus oscuras pestañas proyectaban tenues sombras sobre su pálido rostro. Una lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo enrojecido. Gracias. Su voz ronca se perdió en el viento. Y el último rastro de amor que tenía por él se desvaneció por completo. Capítulo 05. Después de irse, Philip corrió directamente al aeropuerto sin detenerse. En el camino recibió una llamada de Sean. La voz al otro lado sonaba ansiosa y ligeramente distorsionada. Andy dijo que reservaste un boleto de crucero para un viaje alrededor del mundo. Te vas hoy. Philip, ¿has perdido la cabeza? Philip apartó el teléfono de su oído en silencio. Sostenía la urna con fuerza entre sus brazos, sus ojos oscuros ondulando con infinita ternura. Sí, voy con Cressida. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Perdimos demasiados años juntos. Ya no quiero vivir con remordimientos. Quiero amarla pura y completamente durante un año. En cuanto a Beatrice, pospongamos la boda. Sean guardó silencio por un largo momento antes de finalmente perder el control y rugir. ¿Todavía tienes el descaro de mencionar a Beatrice? Beatrice está muerta. Murió justo delante de ti. Philip bajó la mirada y dejó escapar un suave suspiro. Sean, ¿por qué te unes a ella para hacer semejante escena ridícula? Ni siquiera he salido de mi casa estos días. ¿Cómo pudo haber muerto delante de mí? No vuelvas a hacer bromas como esta sin conocer tus límites. Sean rió con ira. No estoy bromeando. Si no me crees, entonces tú. Basta, Sean. No importa lo que digas, no volveré. Philip lo interrumpió con voz grave. Contigo y Beatrice en la empresa, no me preocupa. Su tono era tranquilo pero firme. Una persona solo vive una vez. Solo déjame ser egoísta esta vez. Después de decir eso, colgó el teléfono. Entonces, sin dudarlo, sacó la tarjeta SIM y la partió por la mitad con los dedos. Bajé la mirada y me quedé mirando la pantalla oscura. No pude evitar imaginar la expresión furiosa de Sean al otro lado de la llamada. Con su temperamento, todavía me preocupaba que manejara la empresa solo. De hecho, incluso cuando éramos estudiantes, su temperamento siempre había sido terrible. Durante el primer examen mensual del último año, quedé primero en toda la clase. Al día siguiente de que se anunciaran los resultados, llegué al aula y encontré mi pupitre lleno de basura. Alguien había grabado varias palabras en el escritorio: perro tramposo. Antes de que pudiera reaccionar, Sean tiró su mochila con rabia, agarró al culpable por el cuello y lo arrastró fuera del aula. Mientras tanto, Philip me sirvió en silencio una taza de agua caliente, limpió mi pupitre poco a poco y luego fue a pedirle al profesor las grabaciones de vigilancia. Yo no había hecho nada. Simplemente me senté firmemente en la cima de la clasificación una y otra vez. Mirando hacia atrás, ese siempre había sido nuestro papel desde la infancia. Sean se lanzó a la batalla.
Philip planeó y ideó estrategias. Y yo mantuve el fuerte. Los tres éramos indispensables. Pero ahora Sean había perdido a dos de sus compañeros más cercanos a la vez. Estaba preocupado por él. Philip, sin embargo, no tenía tales preocupaciones. Después de bajar del avión, incluso tuvo tiempo de reemplazar la urna de crecida por una más hermosa. Estaba decorada con coloridas tallas e incrustada con diamantes. Apasionada y deslumbrante, se parecía exactamente a Crecida. Capítulo 06. Recordé la primera vez que conocí a Crecida. En aquel entonces, los tres fuimos a un bar para celebrar el cumpleaños de Sean. En la ruidosa y concurrida pista de baile, Crecida destacaba con un vestido rojo. Sus rasgos eran deslumbrantes, su belleza imposible de ignorar. Borracha, tropezó en los brazos de Philip y lo miró. Tal vez el ambiente era demasiado embriagador. Me miró provocativamente, agarró la cara de Philip y lo besó. Philip se quedó paralizado. Sus pupilas se contrajeron bruscamente mientras la apartaba con fuerza y retrocedía varios pasos. ¿De dónde salió esta loca? Frunció el ceño mientras miraba a Crecida, que había caído sobre cristales rotos. Luego se dio la vuelta, me tomó de la mano y se alejó. Su voz estaba llena de disgusto y su expresión era fría. Pero noté un leve rubor que se extendía lentamente por sus orejas. Esa noche, la mano de Crecida se cortó con los cristales rotos, dejándole una cicatriz. Después de eso, siempre que asistía a banquetes, usaba guantes. Philip probablemente lo lamentaba profundamente. Por eso ahora sostenía un cuchillo de trinchar en la mano, ignorando sus dedos cubiertos de cortes y heridas, grabando su nombre en la urna trazo a trazo. Amada Crecida. Solo unas pocas palabras. Sin embargo, contenían sangre y lágrimas llenas de culpa y amor postergados. Estaba de pie en el balcón de la suite del crucero, dejando que la brisa marina me acariciara. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando sombras cambiantes sobre el rostro de Philip. Bajó la mirada y limpió suavemente la sangre de la urna con las yemas de los dedos. Era como el día en que llegué por primera vez al orfanato. En aquel entonces, había usado sus pequeñas manos para secarme las lágrimas y la nariz mocosa. Luego, me había consolado torpemente: no tengas miedo, Beatrice. El hermano mayor te protegerá para siempre. Capítulo 7. En realidad, viajar por el mundo con Philip no fue tan malo. Aparte de sentirme disgustada a veces, la experiencia fue bastante agradable. Nunca antes había estado en lugares tan hermosos. Él planeaba el itinerario con varios días de anticipación, luego llevaba la urna de Crecida consigo y fotografiaba cuidadosamente el paisaje a lo largo del camino. A veces, incluso le explicaba la historia de cada lugar que visitaban. Siempre que extraños curiosos preguntaban, él admitía abiertamente: ella es mi amor. En cuanto a nuestro anillo de compromiso, se lo había dado casualmente a un artista callejero durante la primera parada de su viaje. A cambio, recibió una pintura al óleo de él y Crecida abrazándose en un bar. El viaje transcurrió sin problemas. Solo que a veces Philip se quedaba mirando fijamente los lagos y montañas distantes. Cuando estábamos pasando apuros, no teníamos ni el tiempo ni el dinero para viajar. Así que solo podíamos soñar con esos lugares que queríamos visitar, acostados en nuestro pequeño apartamento alquilado e imaginando nuestro futuro. Pero luego, cuando finalmente tuvimos dinero, nos volvimos cada vez más ocupados. Una vez dijo que después de casarnos iríamos a Islandia de luna de miel y veríamos las auroras boreales. Cuando envejeciéramos, encontraríamos un lugar tranquilo y pasaríamos nuestra jubilación allí. Pero nunca llegué a ver el día de nuestra boda. Y nunca llegué a envejecer con él. Resultó que nada dura para siempre. Cualquiera puede tomar caminos separados en cualquier momento. Capítulo 08. Unos meses después, Philip pasó por una tienda de novias. Quizás el vestido de novia expuesto en el escaparate le llamó la atención. Casi inconscientemente se detuvo. Me acerqué para echar un vistazo. El vestido de novia era hermoso. La falda en cascada caía como una cascada que parecía una galaxia que había caído al mundo mortal envuelta en una bruma de belleza de cuento de hadas.
Se parecía mucho al que Philip y yo nos habíamos probado juntos en aquel entonces. Philip se quedó en silencio frente al escaparate. Pequeños reflejos de luz brillaban en sus ojos llenos de anticipación y nostalgia. Esa noche, apretó su teléfono con fuerza y se sentó junto a la ventana del hotel mirando nuestras viejas fotos durante toda la noche. Desde la secundaria hasta la universidad y luego hasta el presente. En casi todas las fotos juntos, yo estaba concentrada mirando a la cámara. Mientras él estaba concentrado mirándome a mí. Una vieja foto tras otra pasaba por la pantalla. Finalmente, el dedo de Philip se detuvo en mi foto de graduación de la secundaria. Su mirada cruzó el tiempo y se encontró con la yo de 18 años. Al segundo siguiente, dejó caer su teléfono como si se hubiera quemado. Inquieto, se frotó el dedo anular. Pero estaba vacío. El anillo de compromiso había sido cambiado hacía tiempo por ese cuadro. Me quedé junto a Philip, observándolo fríamente. ¿De qué tenía miedo? ¿Tenía miedo de enfrentarse a la yo de 18 años cuyos ojos estaban llenos solo de él? ¿O estaba recordando cuánto me había amado una vez, temeroso de haber tomado la decisión equivocada? Pero ya no importaba. Después de todo, yo no había hecho nada malo. En lo que debería reflexionar era en mi juicio y mis decisiones, no en mi sinceridad ni en mi amor. A la mañana siguiente, cuando Philip salió del hotel, inesperadamente no trajo consigo la urna de crecida. En cambio, fue a una joyería y encargó un nuevo par de anillos de diamantes. Los anillos se llamaban Renacimiento. El dependiente sonrió y preguntó, ¿son para su nuevo matrimonio con su esposa? Los labios de Philip se curvaron ligeramente. Sus ojos estaban llenos de alivio y expectación. No. Es un nuevo comienzo. Capítulo 9. Esa noche enterró las cenizas de Crecida en una isla tranquila y pasó toda la noche hablándole en un suave e interminable murmullo. Me voy. Beatrice todavía me espera. La decepcioné una vez. No puedo seguir cometiendo el mismo error. Pero, no me arrepiento de haberte amado. En esta vida estábamos destinados a encontrarnos, pero no a estar juntos. En la próxima vida, permanezcamos verdaderamente uno al lado del otro. Después de dar sepultura a Crecida, Philip reservó apresuradamente un vuelo de regreso a casa. En el momento en que aterrizó, fue directamente a la empresa. En el camino, su expresión permaneció tranquila, pero la tensión y la anticipación entre sus cejas eran imposibles de ocultar. Sin embargo, esa anticipación desapareció por completo cuando buscó en toda la empresa y aún no pudo encontrarme. Con un toque de impaciencia, empujó la puerta de la oficina de Sean. Me incliné hacia adelante y miré a Sean. Había pasado un año desde la última vez que lo vi. Había perdido peso, pero parecía mucho más maduro y sereno. Incluso cuando Philip irrumpió imprudentemente, Sean solo lo miró con indiferencia. ¿Dónde está Beatrice? ¿Me está evitando? La voz de Philip era baja, con un rastro de agotamiento. Sean lo miró sin decir una palabra. Después de un largo silencio, dejó escapar una risa fría. ¿No te lo dije ya? Está muerta. Murió en el mismo accidente de coche que Crecida. Capítulo 10. Philip se quedó paralizado. Con un golpe seco, la caja del anillo de diamantes se le resbaló de la mano. La luz del sol de la tarde brillaba, reflejándose en los diamantes caídos y haciéndole escocer los ojos. Como si de repente se diera cuenta de algo, levantó la cabeza bruscamente. Su rostro se puso tan pálido como el papel. ¿Qué dijiste? Apretó los dientes, su voz áspera y quebrada como si las palabras hubieran salido a la fuerza de su garganta. Sean había perdido la paciencia. Se agachó, sacó varias hojas de papel de la caja fuerte y se las arrojó con fuerza a la cara de Philip. Murió junto con Crecida justo delante de ti. Antes de morir, todavía intentaba arrastrarse hacia ti con la esperanza de que la salvaras. ¿No la viste? El borde afilado del papel cortó la piel de Philip. Su cabeza se giró por el impacto y una leve mancha de sangre apareció en su pálido rostro. Su alto cuerpo tembló por un momento mientras miraba fijamente los papeles blancos que caían lentamente al suelo. Eran mi certificado de defunción. No puede ser ella. Como si todas sus fuerzas se hubieran esfumado,
se desplomó de rodillas. Se aferró a la ropa que le cubría el pecho y respiró con dificultad. Me incliné y me acerqué para mirar. Ver mi propio certificado de defunción con mis propios ojos fue una experiencia extrañamente surrealista. Unas pocas líneas habían sellado mis 27 años de vida. Los ojos de Sean eran fríos y su voz estaba llena de rabia contenida. El día que regresó de su viaje de negocios, fue a tu empresa a buscarte. Fue entonces cuando se encontró con Crecida abajo. Un coche perdió el control y las atropelló a ambas. Nuestra hermana pequeña, de la que dependíamos la una de la otra durante 20 años, murió justo delante de ti. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Estabas abrazando a tu enemiga, llorando y rogándole al médico que la salvara. Me encargué del funeral de Beatrice sola. Incluso temía que no pudiera soportarlo, así que no me atreví a decírtelo. Esos días no podía comer bien ni dormir en paz. Cada vez que cerraba los ojos podía ver a Beatrice llorando y llamándome porque sentía dolor. ¿Pero qué hiciste? Desapareciste con las cenizas de tu enemigo. Philip, ¿por qué no fuiste tú quien murió entonces? Miré los ojos inyectados en sangre de Sean y mi corazón dolió una y otra vez. En ese momento, la persona a la que más no podía dejar ir era a él. Había sido abandonado por sus padres cuando era joven y finalmente había encontrado una familia en la que podíamos confiar el uno en el otro. Pero ahora estaba solo de nuevo. Las pupilas oscuras de Philip temblaron ligeramente. Al segundo siguiente comenzó a toser violentamente. Un chorro de sangre brotó de la comisura de sus labios, empapando su camisa blanca. Miró fijamente mientras extendía la mano y tocaba suavemente el certificado de defunción manchado de sangre. Nombre de la fallecida, Beatrice género, femenino. Durante 20 años había escrito mi nombre innumerables veces. Pero ahora parecía como si no reconociera las palabras frente a él. Obstinadamente y increíblemente, frotó mi nombre una y otra vez. La sangre se extendió por el papel floreciendo en una rosa roja vívida. Miré a Philip aferrado a mi informe de defunción sintiendo una mezcla de amargura y tristeza. No estaba desconsolada por él. Solo sentía lástima por la persona que solía ser, la chica que había luchado con todo lo que tenía solo para sobrevivir. Capítulo 11. Una ráfaga de viento se coló por la estrecha abertura de la ventana haciendo un sonido ronco y ahogado de gemido. Sean había perdido la paciencia. Dio un paso adelante, agarró a Philip por el cuello y lo miró con los dientes apretados. ¿Con qué intentas disgustar a la gente actuando así? No te humilles delante de mí. Philip apartó suavemente su mano. Se levantó la manga casualmente limpiándose la sangre de la comisura de los labios y luego miró con calma a Sean. ¿Dónde están las cenizas de Beatrice? Su voz era ronca y sus ojos oscuros reflejaban una locura enfermiza, casi desesperada. Ella todavía está esperando que me case con ella. Todavía le debo una boda. Déjame verla. Ja. Sean retrocedió 2 pasos. Sigue soñando. Philip cerró los ojos desesperado. Después de un largo silencio, finalmente habló con voz ahogada. Sean, yo también soy su familia. Te lo ruego. Déjame verla una última vez. Sean soltó una risa fría. ¿Te mereces eso? Lo último que Beatrice vio fue a ti abrazando a otra mujer y llorando desconsoladamente por ella. Probablemente te odiaba más que a nada. ¿Por qué querría verte? El rostro de Philip palideció instantáneamente. Realmente no quería verlo. Pero en realidad no lo odiaba tanto. Después de todo, habíamos dependido el uno del otro durante tantos años. Incluso sin amor, todavía había familia entre nosotros. Solo lamentaba una cosa. Lamentaba todos esos días en los que había estado lleno de esperanza creyendo que podría construir una vida feliz con él. Capítulo 12. Sean se dio la vuelta, abrió la puerta y llamó a su asistente. Andy, acompáñalo. No lo dejes entrar otra vez. Andy se quedó paralizado por un momento, pero aún así dio un paso adelante tratando de ayudar a Philip a levantarse. Philip, sin embargo, permaneció completamente inmóvil como si ya estuviera muerto por dentro. Andy suspiró. Se puso de pie con impotencia y habló en voz baja.
Su tono era tan respetuoso como siempre, pero sus palabras eran despiadadas. Philip, hay algo que debes saber. Cuando Beatrice se fue de viaje de negocios, originalmente no se suponía que regresaría hasta dentro de medio mes. Pero quería regresar a tiempo para tu cumpleaños. Trabajó horas extras día y noche, forzando que todo el programa se completara en solo una semana, todo para poder regresar antes y sorprenderte. ¿Quién hubiera pensado que algo así sucedería? Nunca debió haber muerto. Philip levantó la cabeza de repente. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en Andy. ¿Qué dijiste? Andy lo ignoró y continuó hablando consigo mismo. Ah, cierto. Antes de cada viaje de negocios me dejaba una carta y me decía que si algo le sucedía, debía dártela a ti. Después de decir eso, se apresuró a regresar a su escritorio y trajo una gruesa pila de sobres. Ahora lo recuerdo. Antes de cada viaje largo le dejaba una carta. No era exactamente una carta de despedida. Era más bien una carta de consuelo. Porque los padres de Philip habían muerto inesperadamente cuando él tenía 4 años sin dejar ni una sola palabra. Esa experiencia le había dejado una profunda cicatriz psicológica. Cuando estaba en el orfanato, siempre tenía miedo de que la gente a su alrededor desapareciera repentinamente al segundo siguiente. Una vez fui de viaje con el director del orfanato. Cuando regresé, me abrazó y lloró desconsoladamente toda la noche. Tenía miedo de que me fuera y nunca volviera. Miedo de que ya no lo quisiera. Lloró tanto que no pude dormir, así que imité la forma en que mi abuela solía consolarme. Le sostuve la cabeza en mis brazos y le susurré suavemente al oído, no llores. No te voy a abandonar. Después de eso, se convirtió en una costumbre. Durante los siguientes 20 años, cada vez que despertaba de las pesadillas, lo abrazaba, le acariciaba el cabello y le decía que seguía allí. Las manos de Philip temblaban mientras abría los sobres con desesperación. Me acerqué para mirar. La verdad es que ya no recordaba el contenido exacto. Solo recordaba que la primera frase de cada carta era, no te voy a dejar. Lágrimas calientes caían gota a gota, difuminando las palabras en el papel. Philip bajó la mirada y leyó cada palabra con atención. El resto parecía casi simples recordatorios cotidianos. A veces le recordaba que tomara su medicina a tiempo. A veces le decía que no olvidara tirar la comida del refrigerador. A veces esperaba que en mi funeral pudiera invitar a un centauro. La última carta fue escrita antes de mi último viaje de negocios. En ese momento acabábamos de decidir que nos casaríamos cuando regresara. Nunca pensé que me pasaría nada. Así que no le estaba dejando un mensaje final. Estaba escribiendo sobre mis sueños para nuestra boda. Quería que Sean usara un vestido de novia y asustara a Philip cuando se diera la vuelta. Quería reemplazar el ramo con una varita de juguete para gatos para que quien la atrapara recibiera un gatito naranja después de la boda. Quería obligar a Philip a usar un disfraz de rana y bailar conmigo. Tenía tantas cosas que quería hacer. Desafortunadamente, ninguna de ellas sucedería. Todo había ido bien hasta el momento. ¿Quién podría haber imaginado que algo sucedería justo delante de su empresa? Philip presionó el botón. Letras apretadas contra su pecho y gritó de dolor insoportable como una bestia herida al borde de la muerte. Beatrice. Beatrice, todo su cuerpo tembló. Lloró hasta que su voz casi desapareció. Beatrice, vuelve. Me equivoqué. Me equivoqué mucho. Parecía que solo ahora comprendía realmente lo que había perdido. Me arrodillé frente a él y miré en silencio su rostro devastado. Como antes, le acaricié suavemente la cabeza. Mi palma pasó por su cabello sin dejar rastro. Retiré mi mano con tristeza. Aunque no podía oírme, aún quería decirlo. Philip, esta vez. Ya no te quiero. Capítulo 13. Philip lloró hasta desmayarse y Sean lo llevó al hospital. Después de despertar, parecía mucho más tranquilo. Miró fijamente al techo en silencio, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Después de un largo rato, miró a Sean, que estaba sentado cerca vigilándolo, y luego se levantó de la cama. Sean no se movió. Solo lo miró fríamente.
Pero en el momento en que vio a Philip subirse al alféizar de la ventana, se apresuró, corrió a detenerlo. ¿Qué estás haciendo? Agarró el brazo de Philip y lo tiró al suelo. Philip luchó por levantarse. Sin decir una palabra, intentó volver a subir al alféizar de la ventana. Sean finalmente perdió la paciencia y lo golpeó. ¿Qué demonios estás tratando de hacer? Philip se limpió la sangre de la nariz. Su expresión era completamente seria, como si lo que decía fuera lo más natural. Voy a acompañar a Beatrice. Es tímida. Debe tener miedo de estar sola. Todavía tienes que administrar la empresa. Es un inconveniente para ti ir a quedarte con ella. Soy la persona perfecta para ir. Retrocedí en shock. No vengas a acompañarme. Me resultarías molesto. Sean dejó escapar una risa fría, su voz gélida. ¿Acompañarla? ¿Crees que te lo mereces? Deberías seguir vivo y pasar el resto de tu vida sufriendo tratando de expiar tus pecados. No lo creo. Alguien como él, ¿qué podía cambiar de opinión tan fácilmente? ¿Cómo iba a arrepentirse de todo por mi culpa? Incluso crecida, la mujer a la que decía amar tan profundamente que lo destrozaba, fue enterrada por él sin dudarlo. Sean hizo un gesto hacia la puerta y llamó a varios cuidadores. Vigílenlo. No dejen que muera. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Antes de irse, miró a Philip y lo amenazó con saña. Si mueres, arrojaré tus cenizas a una zanja sucia para que nunca vuelvas a ver a Beatrice. Philip no mostró ninguna reacción. Empecé a sentir un poco de pánico. Si él estaba atrapado aquí, ¿no significaría eso que yo también lo estaba? Sean, ¿cómo pudiste abandonar a tu compañero de equipo así? Capítulo 14. Los cuidadores no podían detener a alguien que estaba decidido a morir. Philip recolectó pastillas para dormir en secreto durante medio mes. Luego, una noche, mientras los cuidadores no prestaban atención, se las tragó todas de una vez. Honestamente, no me importaba mucho si moría o no. Porque durante todo este tiempo nunca había visto a otra persona. Después de su muerte, lo más probable es que nunca lo volviera a ver. Pero mientras Philip caía lentamente en la inconsciencia, mi propia conciencia comenzó a nublarse. El tiempo galopaba junto a mis oídos como un caballo salvaje que se libera de sus riendas. La puesta de sol ascendía lentamente sobre un escritorio repleto de exámenes y libros de texto. Miré fijamente el podio cubierto de polvo de tiza. A mi alrededor eran las ruidosas voces de los compañeros charlando y riendo. Beatrice, la voz clara y suave de un joven sonó especialmente hermosa contra el estridente ruido del aula. Me giré. Philip, de 18 años, tenía el pelo ligeramente rizado que ondeaba con su respiración y la brisa, cubierto por una capa de luz dorada del sol. Beatrice, ¿de verdad eres tú? Sus ojos estaban rojos mientras tomaba con cuidado mi mano, la presionaba contra su mejilla y la acariciaba suavemente. ¿Viniste a llevarme contigo? He oído que después de que la gente muere, la persona que más ama viene a llevársela. Así que es verdad. El entorno quedó repentinamente en silencio. El tiempo pareció congelarse en ese momento. Solo quedaba su respiración apresurada junto con el pitido de una máquina desconocida. Intenté fríamente retirar mi mano, pero él solo la apretó más fuerte. No, Philip se congeló. ¿Por qué? Solté una risa suave y repetí ¿por qué? ¿Mi amor incondicional por ti te hizo olvidar mirarte en el espejo? ¿Por qué crees que después de que mueras dejaré todo de lado y vendré a llevarte conmigo? Philip entró en pánico. No, Beatrice. No sabía que la persona a su lado eras tú. Sus lágrimas cayeron sobre mi mano una tras otra. Lloraba como un perro abandonado y empapado. Usé la manga de mi uniforme escolar para secármelas con asco. ¿Acaso importa saber o no saber? ¿No eras tú quien la sostenía y lloraba? Philip me agarró la mano. Sus espesas pestañas oscuras temblaron ligeramente. Beatrice, lo siento. Fue mi culpa. Te amo. Solo quiero estar contigo. Yo solo. Se detuvo. Tú solo que incliné la cabeza y lo miré en silencio.
Simplemente te cansaste de lo que tenías. Simplemente te aburriste. Simplemente pensaste que esta vida era demasiado ordinaria y quisiste perseguir algo más emocionante. Pensaste que yo no solo era tu amante, sino también tu familia. Que siempre te perdonaría y siempre te esperaría. Suspiré y lentamente aparté sus dedos uno por uno. Philip, el egoísmo es parte de quien eres. No debía haber seguido esperando nada de ti. Philip cerró los ojos, incapaz de mirarme. Beatrice, lo siento, probablemente no lo recordaba. Él fue quien se confesó primero. Él fue quien prometió que pasara lo que pasara, nunca me dejaría. La persona que una vez dijo que me amaría para siempre terminó pidiéndome perdón. Beatrice, puedes golpearme, maldecirme, odiarme, cualquier cosa está bien. Solo no me abandones. Miré su expresión culpable y desesperada y solté una risa suave. Philip, ¿sabes algo? Después de morir, mi alma se quedó a tu lado todo el tiempo. De repente levantó la cabeza como si se diera cuenta de algo. Su rostro palideció al instante. Te vi llorar desconsoladamente por crecida. Te vi entregar mi proyecto a su familia. Te vi viajar por el mundo llevando sus cenizas. Te vi ir a los lugares que siempre quise visitar con ella. Fue repugnante. Durante todo ese tiempo, cada momento quise dejarte. Él intentó detenerme. Beatrice. Le sacudí la mano con impaciencia. Basta. Terminemos aquí. Philip, éramos un destino condenado desde el principio. Por favor, déjame ir. Me levanté y caminé hacia el lugar lleno de luz. Esta vez Philip no me siguió. Los remordimientos que no se pueden resolver eventualmente encontrarán la paz. Todo finalmente encajará. Capítulo 15. Justo ahora finalmente entendí por qué había estado atrapada al lado de Philip. Fue por nuestro compromiso. Froté el ardiente anillo de diamantes en mi dedo sintiendo la fuerte sensación de restricción que conllevaba. ¿Por qué? Él ya había tirado su anillo, pero yo era la que permanecía atrapada. El diamante en mi dedo brillaba con pequeños fragmentos de luz. Ante mis ojos apareció la imagen de Philip proponiéndome matrimonio. Su rostro juvenil y emocionado. Sus votos resonaron en mis oídos como si todo hubiera sucedido ayer mismo. Bajé la mirada y me quité el anillo sin la menor vacilación. El anillo se convirtió en una luz plateada y se desvaneció lentamente. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Mi cuerpo se volvió ligero y sin peso, como si pudiera volar en cualquier momento. Al final de la luz brillante vi a Cressida. Estaba apoyada contra la pared mirándome con una expresión compleja. ¿Por qué te eligió a ti al final? La miré y respondí cortésmente, no es asunto tuyo. Luego seguí caminando. Detrás de mí llegó su pregunta incómoda. Dejarlo así, no te arrepentirás. No le respondí. Arrepentirme. Había sido valiente y sincera. Me atrevía a amar y me atrevía a odiar. No había hecho nada malo. La persona que debería arrepentirse de todo nunca fui yo. Capítulo extra de Sean, capítulo 01. No recuerdo qué viernes por la noche fue. Como siempre, cené con Beatrice y Philip antes de irme. Años después, cuando recordé esa noche, me di cuenta de algo. Nos habíamos despedido de forma tan ordinaria esa noche, pero nunca los volvería a ver en el resto de mi vida. Capítulo 02. Philip no sobrevivió al rescate. Había tomado demasiadas pastillas para dormir y no tenía ningún deseo de sobrevivir. Toda mi familia se había ido. Al final, todavía no podía obligarme a esparcir sus cenizas en una zanja sucia. Después de todo, había sido mi hermano en todo menos en sangre desde la infancia. Así que encontré el lugar donde había enterrado a Cressida. Y los enterré juntos. Soy un verdadero genio. Capítulo 03. El epitafio de Beatrice fue tallado según algo que ella había dicho una vez. Este juego en línea de la vida en la Tierra está roto. Media estrella. Mala reseña. Cada pocas semanas la visitaba. Limpiaba su tumba y le servía un poco de té. A veces, cuando la empresa estaba muy ocupada y tenía que irme con prisa, no tenía tiempo para preparar té.
Así que simplemente le servía un poco de té de hojas orientales como sustituto. De todos modos, no importaba. Ella no podría saborearlo. Capítulo 04. Recientemente, tréboles de 4 hojas han crecido por todas las grietas al pie de su lápida. Cada vez que pasaba por allí, se balanceaban y sacudían sus pequeñas hojas. Era como en aquel entonces en el orfanato. Beatrice se sentaba en el columpio y me saludaba desde lejos gritando hermano mayor. Capítulo 05. 5 años después de casarme, nació mi hija. Era tan pequeña. Incluso más pequeña que Beatrice cuando llegó por primera vez al orfanato. Cuando la tomé de los brazos de la enfermera, de repente me quedé paralizado. Las lágrimas cayeron de mis ojos antes de que me diera cuenta. Sobre su hombro era una marca de nacimiento con forma de trébol de 4 hojas. Y con cada respiración que tomaba, se balanceaba suavemente hacia mí como si me saludara. Capítulo extra de crecida. Capítulo 01. En realidad, la primera vez que conocí a Philip no fue en el bar. Fue en una presentación de la empresa. Los tres estaban sentados juntos como un triángulo inseparable. Philip miró a Beatrice a su lado con suave concentración, sin dedicar una sola mirada innecesaria a nadie más. Ella levantó la mano y él le ofreció agua. Ella encogió el cuello por el frío y él inmediatamente le dio su abrigo. Yo estaba envidiosa. Y en ese momento mi inútil hermanastro se acercó descaradamente y se burló de mí. Entrar en la empresa no significa nada. Papá nunca le daría un proyecto importante a una chica. La fortuna familiar será toda mía. Deja de soñar. Envidié a Beatrice aún más. ¿Qué se sentiría al ser apreciada por alguien tan considerado y cariñoso? Así que ese día en el bar me acerqué con valentía. Aunque me apartó, tanto él como yo sabíamos que ya había caído en la trampa. La tristeza en el rostro de Beatrice era verdaderamente hermosa. Capítulo 2. Después de eso, cada vez que Philip me veía, me miraba con furia. Ver ese rostro, normalmente tranquilo y sereno, mostrar emociones tan intensas por mi culpa me daba una increíble sensación de logro. En el mundo de los negocios, peleábamos sin piedad. En privado, comenzábamos a insultarnos en cuanto nos veíamos. Cuando las discusiones se volvían demasiado intensas, le agarraba el pelo y le mordía los labios. Él tampoco estaba dispuesto a ceder nunca. Pensaba que yo era la persona más especial en su corazón. Solo después me di cuenta de que estaba completamente equivocada. Capítulo 3. Ese bastardo de Sean enterró a Philip justo al lado mío. Según algunos fantasmas viejos y experimentados, solo las almas sin apegos persistentes pueden reencarnarse. En casos extremadamente raros, las almas sin apegos pueden permanecer en el mundo humano debido a ciertos vínculos. Durante ese tiempo, ni los humanos ni los espíritus pueden verlas. Beatrice probablemente era uno de esos casos. Yo no podía reencarnar. Tenía una obsesión de la que no podía desprenderme. Mi familia no me quería. Me trataban como un recurso para intercambiar por oportunidades de negocio. La persona que amaba tampoco me quería. Me trataba como un juguete para buscar emociones fuertes. Quería que alguien me quisiera. Pero eso era imposible. Philip tampoco podía reencarnarse. Era aún más ridículo. Esperaba que Beatrice lo perdonara. Eso era aún más imposible. Y así, los dos nos quedamos aquí, mirándonos con odio. Incapaces de seguir adelante para siempre.